Jóvenes, quisiera saber si ustedes ven en la pantalla la guía de química analítica. Sí, doctora, sí se ve. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con los ejercicios de pH. El inciso número 1 dice que tenemos que calcular el pH, ¿verdad? Para cada una de las concentraciones que se nos dan. Entonces, en el inciso 1 dice que la concentración de iones hidronio es 0.052 molar. En el cálculo de pH, en este caso, nosotros únicamente lo que vamos a hacer es colocar menos logaritmo de la concentración que nos están dando. Este primer ejercicio es para practicar la fórmula de pH únicamente. Entonces, si usted escribe en la calculadora menos logaritmo de 0.052, le da como resultado 1.28. Para el inciso B, yo escribí una concentración muy diluida. Normalmente las concentraciones muy diluidas se utiliza la fórmula cuadrática. Pero como no lo vimos ese subtema, entonces únicamente yo les voy a revisar la guía como les expliqué. Así que a este también usamos esta misma fórmula, pH es igual a menos logaritmo de 0.052 y eso nos da 9.25. Quisiera escucharles qué respuesta o qué resultado tienen en el inciso C. $11.22. Perdón, no escuché la respuesta. 11.22. Muy bien, espero que todos estén poniendo atención, ¿verdad? Para que llevemos el hilo. El ejercicio número 2, básicamente, es hacer exactamente lo mismo, pero ahora para una base. Siempre que veamos iones OH, son bases, ¿verdad? Entonces, en lugar de sacar pH, sacamos POH. En el caso de este ejercicio, pues, nos pedían el pOH y el pOH es la misma fórmula que en pH, menos logaritmo de esa concentración. Entonces, el pOH de 0.20 molar es igual a 0.70. Dicho eso, quisiera saber qué valor tienen en el inciso B, donde tenemos una concentración de 4 por 10 a la menos 15. 14.40. 14.40. Muy bien. Vamos al inciso C. 5 por 10 a la menos 12. 11.30. 11.30. Perfecto. Esos son como los ejercicios muy simples. Son los más fáciles porque solamente tenemos que aplicar la fórmula a la concentración que se nos está dando. Vamos ahora entonces a la parte de donde se nos da el pH, pero lo que tenemos que encontrar es la concentración. Recuerden que en uno de los videos hicimos el desarrollo de cómo se despeja cuando se nos da el pH. Entonces al final llegamos al antilogaritmo de ese número que se nos está dando, ¿cierto? Entonces vean, cuando a nosotros nos dan un número negativo de pH o de pOH o de cualquier función P y lo que vamos a encontrar es una concentración, entonces si este número está negativo, la elevación nos queda positivo en el despeje. Y si este número es positivo, la elevación nos queda negativo cuando hacemos el despeje.
Entonces, no necesita usted volver a hacer todo el despeje, simplemente tiene que saber si este número está positivo, 10 va a ser elevado a la negativo. Pero si este número es negativo, la base 10, que es el antilogaritmo, será elevado positivamente, ¿verdad? Y así ya usted sabe que así queda el despeje, simplemente cambiando los símbolos y elevándolo en base 10. Entonces, el antilogaritmo de 0.40 nos da la concentración, que en este caso es 2.5119. Podemos aproximarla a 2 dígitos después del punto o podemos escribir 4 dígitos después del punto. Y siempre es importante que escribamos la letra M, que es la representación de molaridad. Entonces, el inciso B, vean ustedes, era positivo el pH, por lo tanto, 10 es a la menos 0.40. ¿Por qué? Porque este está positivo, entonces cuando sacamos el antilogaritmo, tiene que estar negativo. Si usted hace el despeje, se dará cuenta que este signo cambia al hacer el despeje. Entonces, el pH para 0.40 positivo es igual a 0.3981. Vean ustedes que aunque es el mismo número, el cambio de signo hace la gran diferencia en el número en la concentración, ¿verdad? Para un pH de 4.74, entonces nosotros tenemos que nos da un resultado de 1.82 por 10 a la menos 5. Para un pH de 12.30 nos da entonces 5.01 o 5.0119 por 10 a la negativo 13 molar. El siguiente inciso era 14.20 y nos da un resultado de 6.31 por 10 a la menos 15. Este se ve un poco más borrosa, pero espero que sí puedan distinguirlo o por lo menos lo vamos a mencionar. Exactamente lo mismo que acabamos de decir para el inciso número 3 es en el inciso 4. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el 3 era pH, es decir, era un ácido, y en el 4 es pOH, es decir, es una base. Entonces, en el primer inciso, que es negativo, el resultado nos da 1.9953 molar. En el número 2, nos da 0.5012 molar. En el número 3, que es 9.26, nos da 5.4954 por 10 a la menos 10 molar. Y los últimos dos incisos son respectivamente 3.8019 por 10 a la menos 12 y 5.62 por 10 a la menos 15. Eso es solo para cálculos ahí específicos. Ahora vamos a entrar en el ejercicio número 5, donde ya tenemos el planteamiento de un problema específico. Como ustedes tienen ahí la guía, no lo vamos a leer el ejercicio, pero vamos a ir diciendo cómo es el desarrollo. En este ejercicio se nos está pidiendo, ¿verdad?, encontrar el valor para Ka. Entonces, la fórmula de Ka, como les había explicado yo en algunos videos, podemos resumirla a la que la concentración, ¿verdad?, se puede encontrar con la raíz cuadrada de Ka por la concentración inicial. Entonces, basándonos en eso y a partir de los datos, encontramos primero cuál era esa concentración. Tenemos que la concentración inicial o la concentración principal es 0.025 molar según el ejercicio y que está disociado en 3.2%. Entonces, como sabemos en cuánto está disociado,
Eso lo vamos a dividir entre 100 para encontrar el grado de disociación. Entonces el grado de disociación es 0.032, que es lo que tenemos aquí. Esa es esta fórmula. Grado de disociación es igual a lo que se disocia entre lo que teníamos inicialmente o la concentración inicial. Entonces, al tener el grado de disociación y la concentración inicial, podemos encontrar lo que se está disociando, ¿verdad? Hacemos el despeje para encontrar la cantidad de ácido disociado y eso nos da que si este lo tenemos aquí dividiendo, lo pasamos a multiplicar y el valor es de 0.0008. Ahora que ya sabemos eso, vamos a usar la fórmula condensada para los ácidos débiles. Si en este ejercicio nos pide calcular el Ka, significa que es un ácido débil. Entonces, por lo tanto, ponemos lo que se disocia, que eso ya lo conocemos. La raíz cuadrada de Ka, que es el que tenemos que encontrar, por la concentración que ya conocemos, que es 0.025. Para nosotros poder despejar, hacemos operaciones matemáticas. Lo que queremos básicamente es eliminar la raíz cuadrada. ¿Cómo eliminamos una raíz cuadrada? Elevando al cuadrado en ambos lados. Entonces elevamos este lado al cuadrado y al elevar la segunda parte al cuadrado, eliminamos la raíz cuadrada. Una vez que hemos eliminado la raíz cuadrada, entonces sacamos el cuadrado de 0.0008 y eso nos da como resultado 6.4 por 10 a la menos 7. Eso es igual a K por la concentración que es 0.025. Ahora que ya tenemos liberado de la raíz cuadrada, fácilmente podemos despejar porque si está multiplicando sabemos que lo pasamos a dividir. Eso es lo que tenemos aquí. 6.4 por 10 a la menos 7 entre 0.025 es igual a K. Por lo tanto, el Ka en este ejercicio es igual a 2.56 por 10 a la menos 5. No conocemos el ácido, pero sabemos cuál es su Ka, porque ya la hemos calculado. Una vez que ya tenemos la Ka, podemos hacer el siguiente inciso. En el siguiente inciso, lo que nos solicita es saber cuánto se está disociando si la concentración cambia, la concentración inicial, ¿verdad?, a 0.050. Como ya encontramos Ka, entonces nosotros podemos sustituir el Ka que encontramos y escribir la concentración que se nos da en el inciso B. Sustituyendo eso, despejamos la raíz cuadrada de esta multiplicación y el resultado es el que se muestra acá. Una vez que tenemos el resultado, entonces podemos calcular también cuánto es el grado de disociación. ¿Cómo? Dividiendo lo que se disocia entre la concentración inicial y eso también nos puede dar el porcentaje de disociación en donde lo que encontramos en esta división lo multiplicamos por 100 y ese es el porcentaje. En este caso, 2.26. Para el inciso C, tenemos nosotros que se está disociando un 4%. Ese 4% lo dividimos entre 100 para encontrar el grado de disociación, que es este. Ahora, lo que vamos a encontrar es qué concentración deberíamos tener inicialmente, ¿verdad? Entonces, como sabemos que se disocia en 0.008, entonces nosotros escribimos ese porcentaje de disociación, esa concentración que se disocia, perdón, para poder despejar qué concentración debemos tener inicialmente. Entonces, despejamos para la concentración inicial y eso nos queda una división entre lo que se disocia entre el grado de disociación. Por lo tanto, el resultado nos da que debemos tener como concentración inicial 0.02 molar. Antes de continuar, quisiera saber si tienen alguna pregunta con este ejercicio o si queda claro lo que acabamos de decir.
Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, doctora. No, Sí, no hay nada que preguntar. Sí, doctora. Si no queda claro este procedimiento, entonces vamos a continuar con el ejercicio 6. Vean que en estos no les he preguntado, sino que me he ido ejercicio por ejercicio, porque hace mucho tiempo que debimos haber hecho el examen. Y yo sé que algunas cosas ya se les olvidó porque ya las hicieron hace días. Entonces, por eso me tomé la libertad de ir. Aunque ustedes saben que a mí me gusta que ustedes me vayan diciendo sus respuestas, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con el ejercicio número 6. En este ejercicio no recuerdo el enunciado, así que les pido que alguno de ustedes pueda leerme el enunciado del ejercicio número 6. Constante de disociación. Una base débil, BOH, tiene un peso molecular de 75 gramos sobre mol. Una solución preparada al disolver 0.600 gramos de BOH en 100 mililitros de solución tiene un pH de 11.70. Calcule la constante de disociación de la base. Me perdí en la sustancia. ¿Era BOH? BOH. B labial OH. Ok, listo. Entonces eso es hidróxido de boro. ¿Ok? Entonces el hidróxido de boro tiene un peso de 75 gramos. Entonces yo lo que tengo aquí inicialmente, ¿verdad? Es que los 0.600 gramos los estamos pasando a mol para dividirlo entre la cantidad de litros. Convertimos los 100 mililitros en litros y de 0.100 y así encontramos la molaridad inicial, ¿verdad? Eso es muy sencillo y creo que todos lo manejan. Usamos lo que se pesó por el peso molecular y luego lo que nos dio en moles lo dividimos entre el volumen que estamos usando y así encontramos la concentración. Y nos dice que tiene un pH de 11.70. Entonces, a partir de allí, nosotros podemos calcular el pOH, ¿verdad? Ya nos quedan 10 minutos. Si se nos corta, vamos a volver a ingresar con este mismo enlace para terminar lo que nos haga falta, ¿verdad? Entonces, el pH es 11.70. Para encontrar el pOH, porque esta es una base, necesitamos despejar para la fórmula donde pKW es igual a pH más pOH, ¿verdad? Entonces, en este caso, pOH, su despeje sería 14, que es pKW, menos 11.70, y eso nos da 2.3. A ese 2.3 nosotros le sacamos el antilogaritmo. Vean, como aquí está positivo, entonces nosotros con base 10, que en la calculadora ponemos shift logaritmo para que nos salga la base 10, lo elevamos a la negativo. ¿Por qué? Porque este está positivo. Y eso nos da un valor de 0.0050 molar. Entonces el ejercicio nos está pidiendo el grado de disociación, ¿verdad? Del grado de disociación o porcentaje de disociación, podemos sacarlo completo. Vamos a hacer lo que se disocia entre lo que hay inicialmente. Acabamos de encontrar lo que se disocia, que es 0.0050. Y eso va en la parte de arriba. Y la concentración inicial es la que encontramos al inicio con los datos que nos daban de lo que se pesó, que es 0.08 molar. Lo colocamos ahí y esa división nos da 0.0625. Y únicamente lo multiplicamos por 100 y así obtenemos el porcentaje de disociación. ¿Ven? Yo sé que esta se puede calcular por mínimos cuadrados como aparece en el libro, pero esta forma es la forma más sencilla y más fácil de calcularla. Así que les recomiendo usar esta para tener menos equivocaciones. ¿Tienen alguna pregunta con este inciso? Yo sé que algunos les tienen problemas. Sí. Ahí es que le pide la constante de disociación, no el grado. Y porque este utiliza, bueno, yo me imaginé que por pedir constante de disociación iba a pedir KB,
no el grado de disociación. Sí, en algunos casos, vean, si nosotros nos fijamos en los ejercicios, el inciso 6 y el inciso 5, perdón, se refieren a grado de disociación. El grado de disociación es la misma constante de disociación. KB es la constante de basicidad y Ka es la constante de acidez. Entonces, ahí es donde algunos tuvieron, claro, podemos encontrar la KB en esta situación, pero el ejercicio en sí nos está pidiendo de disociación. La disociación es el alfa. Y cuando nos dice constante de acidez o constante de basicidad, entonces allí sí estamos hablando de Ka y de KB. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Sí queda claro el tipo de constantes? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Entonces vamos al inciso número 7. Y en ese, entonces sí, yo en pantalla ya tengo la concentración, pero voy a pedirles que ustedes me digan cuánto les dio el pH. Entonces, este ejercicio decía que de ácido clorhídrico tenemos 0.150 gramos y que están en 5.40 litros. Entonces, lo único que yo hice fue poner un factor de conversión con su peso molecular, 0.150 gramos por un mol de HCl tiene 36.45 gramos. Y de una vez estoy dividiendo aquí los litros porque ya tengo para hacer una sola operación en realidad. Si ustedes quieren hacerlo por separado, pueden calcular primero los moles y luego dividirlos entre los 5.40 y debe darles exactamente el mismo resultado. Entonces quiero escuchar cuánto les dio el pH en este caso. 3.12. 3.12, así como lo tengo ahí en pantalla, no escuché bien el último número. Sí, doctora, 3.2. ¿Así les dio a todos? ¿O alguien más si tiene otra respuesta? Esta fórmula la usamos directamente porque el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, ¿verdad? Por esa razón usamos directamente pH es igual a menos logaritmo de la concentración. Bueno, yo lo hice diferente. Ahí. Y me dio 3.11. ¿El pH o el cálculo de la concentración? El cálculo de contracción lo hice diferente, pero no, solo es un dato, 3.11. El cálculo de la concentración diferente, el pH debe darles el mismo, porque lo importante es colocar los datos correspondientes correctamente. Si usted los coloca correctamente, como les digo, ustedes pueden calcular primero los moles e incluso podían calcularlo en milimoles y pasar los litros a mililitros. Independientemente como usted haga el cálculo, el resultado debería darle el mismo, ¿verdad? Porque hay muchas maneras de encontrar la concentración. Doctora. Sí. Es que a mí también me da 3.118, ¿verdad? Entonces, aproximé el... Nada más. 3.12, seguramente a mí me dio 3.11 y otros números y yo lo aproximé a 12. ¿De acuerdo? Recuerden que si después del segundo número, el tercero es mayor que 5, nosotros a este anterior tenemos que aumentarlo en 1. No se les olvide, ¿verdad? Esas son aproximaciones. Los pHs se escriben siempre con 2 cifras después del punto, ¿verdad? Si les queda un número entero, usted puede dejar solo el número entero y no escribir .00. Pero si tiene decimales, de preferencia se ponen 2 decimales, ¿verdad? El inciso B, ay, aquí se quiere ir la luz, jóvenes. El inciso B es una base, es hidróxido de calcio, ¿verdad? Entonces, para el inciso B, encontramos también la concentración. Como ustedes pueden ver, el ejercicio dice que son 0.50 gramos.
el peso molecular del hidróxido de calcio es 74 gramos en un mol. Entonces, eso lo dividimos entre la cantidad de litros. Si no me equivoco, en el ejercicio aparecen en mililitros. Yo lo que hice fue pasarlo a litros. Y esa división nos da una concentración de 0.0090 o 009, ¿verdad? Yo siempre acostumbro poner 4 cifras después del punto o 2 si son números, si es notación científica. ¿Cuánto les dio a ustedes el pH en este ejercicio? Ojo que primero se saca pOH porque es una base y después de sacar pOH sacamos pH, ¿verdad? A mí me dio 11.26. Vamos a ver. Tenemos que el pOH es 2.046 y a mí el pH me da 11.95. Verifiquemos si tenemos la misma concentración nada más para asegurarnos de que la resta aquí la hayamos hecho correctamente, ¿verdad? El inciso C es ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico es un ácido débil. Hace algunos días mandamos, ¿verdad?, las tablas de las constantes de acidez y de basicidad. Allí podemos encontrar cuál es el Ka para el ácido fluorhídrico. Primero, ¿verdad? Como el ejercicio nos da gramos y la cantidad de mililitros en la que se está disolviendo, entonces tenemos que encontrar primero la concentración. En el caso del ácido fluorhídrico, el peso molecular es 20. Entonces, un mol tiene 20 gramos de ácido fluorhídrico. Y como está en 500 mililitros, es 0.5 litros. Esa concentración nos da 0.06. Así que, para encontrar el pH, tenemos que utilizar otra formulita, ¿verdad? Nos vamos a... Nos quedamos, ¿verdad?, en el inciso C del ácido fluorhídrico. En el caso del ácido fluorhídrico, como es un ácido débil, necesitamos también encontrar la cantidad que se está disociando, porque no se disocia por completo. Por lo tanto, para encontrar su pH, primero, además de buscar en la tabla el valor de Ka, nosotros necesitamos encontrar cuál es la concentración que se está disociando. Según las reglas para usar esta fórmula condensada y no tan largo como aparece en el libro, el Ka debe ser menor que 1 por 10 a la menos 3. En este caso es a la menos 4, así que es menor. Y la concentración debe ser mayor que Ka. Y también se cumple. Entonces, por eso estamos usando la concentración de los iones hidrógeno es igual a la raíz cuadrada de Ka por la concentración inicial. Esa concentración me da un valor de 0.0038 molar. Por lo tanto, entonces, ahora sí yo puedo encontrar el pH de lo que se está disociando. El pH es igual a menos logaritmo de 0.0038. ¿Qué concentración usé? La concentración que encontré a partir de cuánto es lo que se disocia. Esa es la concentración real de este ácido. Y entonces ese pH me da un total de 2.42. ¿Por qué es diferente este cálculo, dijimos? Porque el ácido fluorhídrico es un ácido débil. Buscamos en la tabla la Ka o constante de acidez y este es el valor que nos da la tabla. Y lo sustituimos en la fórmula para encontrar la concentración real de lo que se disocia. En el caso de los ácidos y las bases fuertes,
todo lo que nosotros estamos disolviendo o diluyendo se está disociando. Por lo tanto, solo encontramos la concentración inicial y la colocamos directamente en la fórmula de pH. Pero en un ácido débil, como el ácido fluorhídrico, necesitamos primero encontrar cuánto es la concentración que se está disociando. Y una vez que encontramos eso, entonces si usamos pH es igual a menos logaritmo de esa concentración. En el inciso D, nos encontramos con una base débil. El procedimiento es exactamente igual que para un ácido, únicamente que primero encontramos pOH porque es una base. Entonces, en este caso es el amoníaco. En la tabla también encontramos la constante del amoníaco. En este caso tenemos 0.53 gramos entre 200 mililitros, si no me equivoco, por eso tengo aquí 0.200 litros. Y el peso molecular del amoníaco es 17 gramos. Entonces, un mol tiene 17 gramos, así encontramos su concentración. Nos vamos a la tabla y el Kb para el amoníaco es igual a 1.8 por 10 a la menos 5. Este, además de estar en la tabla, también lo hemos enunciado en varios ejemplos, de los cuales hay videos en la plataforma, ¿verdad? Entonces ahora cambiamos aquí, ya no ponemos concentración de iones hidróneo, sino de concentración de iones hidróxido. Y las reglas para poner Kb son las mismas. Entonces, Kb tiene que ser menor que 1 por 10 a la menos 3. Este Kb es menor. Y la concentración debe ser mayor que el Kb. Esta concentración es mayor que este Kb. Por lo tanto, la metemos a la fórmula y encontramos una nueva concentración que es 0.001675. En este caso yo escribí todo el número, pero ustedes podían haber puesto 0017 ya aproximado. pOH entonces es igual a menos logaritmo de esa concentración. ¿Por qué pOH? Porque el amoníaco es una base débil. Eso nos da 2.78. La fórmula de pH es igual a 14, que es el pKw, menos 2.78. Y eso nos da 11.22. Quisiera saber si queda claro cómo se hace el cálculo cuando nosotros preparamos una solución de ácido débil y de base débil. Doctora, ¿Sí? pregunta. Cuando no se cumple la condición de Kb, se tiene que hacer con la fórmula cuadrática. Cuando no se cumple, tenemos que usar fórmula cuadrática y encontrar cuál es A, B, C, y luego sustituirlo en la fórmula cuadrática que todos conocemos en matemática. Una vez encontrado eso, tomamos el valor que nos da positivo, ¿verdad? Recuerden que cuando hacemos fórmula cuadrática nos dan dos valores de el x1 y x2. Entonces uno siempre queda positivo y el otro queda negativo. Entonces siempre vamos a tomar el valor positivo. Y con ese valor positivo venimos y usamos luego la fórmula de pH. ¿De acuerdo? Para efectos de examen y de esta guía, yo tomé a bien no utilizar la fórmula cuadrática para que se les haga mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, para efectos de examen no voy a colocar ningún ejercicio en el cual usted tenga que poner la fórmula cuadrática. Eso como un regalito ahí para ustedes. Muy bien, ese es el inciso número 7. Entonces ahora el inciso número 8. El inciso número 8 básicamente es lo mismo que el 7. Lo que tenemos son diferentes sustancias. Entonces quisiera saber cuál es el pH para los 15 gramos que nos dan de hidróxido de sodio en 250 mililitros. Aquí ya tenemos que la concentración es igual a 1.5, ¿verdad? Entonces yo quisiera saber cuánto les dio el valor de pH. $14.18. Vamos a ver.
Muy bien. ¿Por qué da 14.18? Vean ustedes por qué. El valor de pOH nos da negativo, ¿verdad? Negativo 0.1760. Entonces su compañerito lo que hizo fue aproximar este, yo lo hice la aproximación hasta acá al final, pero él lo que hizo fue aproximar este número a 0.18. Entonces la fórmula de pH es 14 menos pOH. Como el pOH es negativo, menos por menos es más. Y por lo tanto el 14 le terminamos sumando lo que encontramos de pOH y nos da un valor superior al que tenemos en la escala. ¿Por qué creen que nos da más de 14.18? Nos da más porque estamos usando algo muy concentrado. Son 15 gramos los que estamos utilizando. Normalmente cuando preparamos soluciones en tan poquito volumen, usamos 0, etcétera, ¿verdad? Menos de 1 gramo usamos realmente para disolver. Este es el único ejercicio en el cual estamos usando más de 1 gramo y por eso el pH nos da más de 14. Eso significa que es una solución que está demasiado concentrada, ¿verdad? El inciso B. El inciso B es del ácido clorhídrico, así que el cálculo es exactamente igual que el inciso A del ejercicio número 7. ¿Cuánto les dio el pH para este ácido clorhídrico donde se pesó 0.125 gramos? $2.98. Perdón, no escuché, pero lo interrumpí. 2.98. Muy bien, 2.98. Este era muy sencillo, encontramos la concentración y le sacamos el menos logaritmo, ¿verdad? 2.98. Volvemos a otro ejercicio como el del ácido, como es el ácido fluorhídrico. En este caso tenemos 500 miligramos en 400 mililitros. Entonces vean, para no hacer tantas conversiones, yo lo que hice fue usarlo directamente así, en miligramos. Y lo que hago es usar milimoles. 1 milimol es igual a 20 miligramos de ácido fluorhídrico. Si usted pasó los miligramos a gramos y los mililitros a litros, el resultado debe darle exactamente igual al que yo tengo aquí, ¿verdad? No debe ser diferente. 0.0625 debe dar el resultado. Así que si usted lo pasó a gramos y a litros, el resultado debe dar igual. Buscamos en la tablita el K, que es 2.4 por 10 a la menos 4. Vemos que los requisitos se cumplen, entonces usamos la fórmula condensada. Y ese nos da un valor de 0.00387 molar. Quisiera saber cuánto les dio el pH en este ejercicio. 2.41. El pH da 2.41. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta respecto a este? Este es el segundo ejercicio que vemos con el mismo ácido. Vean que algunos ácidos en este ejercicio se repiten tal como se repetían en el inciso anterior. Igual en el inciso D estamos repitiendo la misma base, ¿verdad? El amoníaco. En este caso tenemos 3 gramos y tenemos 1.20 litros. Como ya sabemos, el peso molecular del amoníaco, encontramos su concentración que nos da 0.1470 molar. Con esa concentración y con el, en este caso le puse Ka aquí, es un error, es Kb. El Kb es igual a 1.8 por 10 a la menos 5, ¿verdad? Entonces la concentración de los iones hidróxido que vamos a encontrar acá es a partir de esta concentración que encontramos, igual que en el inciso 7. ¿Cuánto les dio el pH? El pOH nos da 2.79. ¿Cuánto da el pH? 11.21. Muy bien, 11.21. Así es.
Listo. Ese sería lo que nos hacía falta, ¿verdad? Pero yo sé que aquí tengo algunos alumnos. Quisiera saber si hay alumnos de la doctora Alicia conectados, porque mis alumnos ya vieron el ejercicio 9 y 10. Entonces, quisiera saber si tengo alumnos de la doctora Alicia. Aquí Sí, presente. doctora. Aquí presente. Muy bien. Entonces, mis alumnos, si quieren continuar con el repaso, son bienvenidos. Si no, pues entonces aquí vamos a dar un breve repaso nuevamente del inciso 9 y del 10, porque los alumnos de la doctora Alicia no lo han recibido, ¿verdad? Entonces, el inciso 10, el cálculo es un poquito diferente, porque ya no solo tenemos el ácido, sino que tenemos también la base conjugada, es una mezcla. Entonces, ahora tenemos en el primer inciso 0.10 molar para el ácido fluorhídrico y tenemos 0.20 molar para el fluoruro de sodio, que es la base conjugada. En este caso, jóvenes, lo que nosotros usamos es esta fórmula, también enunciada en uno de los ejercicios en el campus. pH es igual a pKa más el logaritmo de la sal entre el ácido. En este caso, como es ácido fluorhídrico, nos vamos a la tablita y vean que en la tabla ya nos tira, además del Ka, el pKa. Entonces, de una vez escribimos el pKa, que es 3.62, más el logaritmo de la concentración de la sal. La sal es fluoruro de sodio, en este caso 0.20, eso escribimos arriba. Y el ácido es 0.10 y eso lo escribimos abajo. Resolvemos esta fórmula. Primero, dividiendo esto, le sacamos el logaritmo y se lo sumamos a 3.62. Como este valor del logaritmo de esta división de este logaritmo nos da positivo, entonces este va a aumentar el pH de 3.62 a 3.92. Ese es el pH actual teniendo la mezcla del ácido con su base conjugada. En el inciso B, lo que nosotros tenemos es una base. Por lo tanto, en este caso, cambiamos de pH a pOH, pero el enunciado sigue siendo el mismo. Lo que estamos cambiando es ácido por base. Entonces, pOH es igual a pKb más el logaritmo de la sal dividido entre la base. Entonces, la base en este caso es el amoníaco, 0.24, y la sal es el cloruro de amonio, que es 0.08 o 0.80. Sustituimos esos datos. El pKb del amoníaco es 4.74. También lo encontramos en la tabla. Más el logaritmo de esta división. Entonces, en este caso, esta división, el logaritmo de esta división nos da negativo. Por lo tanto, el pH, en lugar de aumentar, baja de 4.74 a 4.26. Entonces, cuando ya encontramos pOH, usamos la fórmula normal de pH, que es igual a 14 menos 4.26, y eso nos da 9.74. Eso mismo ocurre, creo, también en algunos incisos en el ejercicio número 10. El inciso C, nosotros tenemos una base fuerte que es hidróxido de sodio y tenemos cloruro de sodio. En este caso, el cálculo es bien sencillo. Algunos se me confundieron porque era mezcla y pensaron que usamos la misma fórmula. Vean, el cloruro de sodio es una sal neutra. Todas las bases fuertes y los ácidos fuertes forman sales neutras. En este caso, cloruro de sodio es una reacción entre el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico. Y entonces eso nos forma cloruro de sodio. Entonces, en este caso, como este es neutra, no está afectando el pH. Al no afectar el pH está definido únicamente por esta primera parte. Le eche lo que usted le eche de cloruro de sodio, no le va a cambiar nada en el pH.
Por lo tanto, sacamos el pOH de 0.050 y eso nos da 1.30. Entonces, en este caso, pH es igual a 14 menos 1.30. Como resultado, tenemos 12.70. Repito, esto solo ocurre cuando la sal es neutra, ¿verdad? Si la sal no es neutra, entonces utilizamos la misma fórmula que en el inciso B. pOH es igual a pKb más el logaritmo de la sal entre la base. ¿Queda claro eso, jóvenes? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, en el inciso número 10 tenemos nuevamente mezclas. Pero en este caso, la única diferencia es que ustedes tienen que encontrar la concentración, así como en el inciso 7 y en el 8. Entonces, en este caso, nos dicen que tenemos 50 mililitros de ácido nitroso, 0.15 molar. Para esto ocupamos la reacción. Si ustedes se van a las tablitas de Ka y de Kb, ahí también está la reacción. Si usted no conoce una reacción, ahí también está. Entonces, colocamos esa reacción y encontramos para cada uno de los dos líquidos que estamos mezclando cuántos son la cantidad de milimoles presentes. Porque los milimoles que haya en menor cantidad son los que están reaccionando y formando el producto. Entonces, en este caso, hay más cantidad del ácido nitroso. Le restamos los que reaccionan con el hidróxido de sodio y nos quedan 4.5 milimoles. Y de la base conjugada nos quedan 3 milimoles. ¿Por qué? Porque solo hay 3 de hidróxido, entonces solo se producen 3 milimoles de esa base. La fórmula a utilizar es la misma que en el inciso A y B del ejercicio anterior. pH es igual a pKa más el logaritmo de la sal entre el ácido. Aquí, como son aditivos, son 100 mililitros lo que tenemos en total. Pero si nosotros dividimos 4.5 entre 100 y 3 entre 100, los 100 mililitros se terminan cancelando o termina siendo el mismo resultado que si nosotros metemos en las fórmulas únicamente los milimoles. Así que no nos afecta en nada y no necesitamos hacer un procedimiento extra. Vamos a la tabla y buscamos cuál es el pKa para el ácido nitroso. En este caso es 3.29. El logaritmo de 3 entre 4.5, que son 3, la concentración de la base conjugada o de la sal, y 4.5 es la concentración del ácido, ¿verdad? Eso nos da negativo y por lo tanto el pH disminuye de 3.29 a 3.12. Eso mismo nos toca hacer en el inciso C, nada más que en este caso lo que tenemos es una base. Tenemos amoníaco. Sacamos la cantidad de milimoles que está en 60 mililitros y la cantidad de milimoles que están en 40 mililitros del ácido. Lo colocamos en la reacción y vean que siempre este ácido está limitándonos el producto. Por lo tanto, al final, 6 nos quedan de base y 6 es lo que se está produciendo de la sal o del ácido conjugado en este caso. Si nosotros dividimos 6 entre 6, el 6 de la base entre el 6 de la sal o del ácido conjugado, nos da 1. Por eso yo aquí escribí de una vez logaritmo de 1, ¿verdad? Porque 6 entre 6 da 1. La pKb para el amoníaco es 4.74 y el logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, este pH no se ve afectado porque esto está en equilibrio. Hay 6 de base y hay 6 de la sal, del ácido conjugado o sal. Entonces, el pOH no se ve afectado. Entonces, el pH va a ser igual a 14 menos 4.74. Y eso nos da 9.26. Y el último inciso
es entonces del ácido fluorhídrico. Nuevamente encontramos primero los milimoles que hay de ácido fluorhídrico. Luego encontramos los milimoles que hay del hidróxido de sodio, que es el que está reaccionando. Los colocamos en la reacción. Vean que en este caso tengo más hidróxido de sodio que el ácido. Por lo tanto, el que me limita el producto en este caso es el ácido débil. Entonces a 10 le voy a restar 8.4 porque hay más de base. Y me queda 1.6. En este caso, el pH está determinado por el hidróxido de sodio, que es una base fuerte. Así que sacamos a partir de esto, recuerden que 1.6 son milimoles, la concentración. Inicialmente los volúmenes tenemos 70 más 50 son 120. Dividimos 1.6 milimoles entre 120 y eso nos da la concentración de la base para poder nosotros encontrar pOH igual a menos logaritmo de esa concentración. En este caso nos da 1.88. Se lo restamos a 14 para encontrar el pH y eso nos da 12.2. Muy bien, jóvenes. Este ha sido un repaso rápido de toda la guía. Quisiera saber si tienen alguna pregunta. Este es el momento de hacer las preguntas. Sé que ya nos pasamos un poquito el tiempo de la clase, pero era necesario porque ustedes van a examen mañana. Ambas secciones, ¿verdad? Van a examen mañana. Así que era necesario terminar la discusión. Así que si tienen alguna pregunta, este es el momento para que usted haga sus preguntas. Doctora, buenas noches. Para usted mencionó una tablita. ¿Qué número de tablita es?